Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo vídeo de Medicina con Cabeza y hoy vamos a aprender muchísimos conceptos. Vamos a hacer varias preguntas, sabéis que esto luego lo voy a fragmentar en diferentes vídeos también para el podcast, que sabéis que en Spotify tenéis 3 podcasts, uno que es, entiende lo básico, que es para público general, yo que sé, si vuestro padre es abogado, abogada, vuestra madre, pues para que ellos también puedan entender un poco de medicina. Tenéis estas preguntas también en formato video podcast en Preguntas Mir con Medicina con Cabeza y ya el podcast más conocido, que es donde se explican las enfermedades, Medicina con Cabeza a secas. Recordad que tenéis el Patreon, que es como un Spotify, un podcast de pago en el que subo un contenido más premium. Es muy barato, 2 euros, y yo sinceramente creo que compensa. Hoy vamos a hacer diferentes preguntas de diferentes especialidades con el objetivo de que seáis unos cracks en todo, ¿de acuerdo? Así que vamos ya con la primera de las preguntas. Tenemos aquí que nos dice, en relación con el electrocardiograma, voy a coger ya diferentes colores, de acuerdo. En relación con el electrocardiograma de 12 derivaciones que se muestra, señala la incorrecta. Entonces ya sabéis que aquí hay diferentes opciones, ¿no? Cuando nos ponen un electrocardiograma, hay la opción de simplemente leer el electrocardiograma y luego buscar la correcta, o ir leyendo las respuestas y luego mirar el electro. Yo siempre digo, si la idea es que sepáis lo básico de electros, que interpretéis primero el electro, lo describís y luego vais descartando opciones. Entonces vamos ya con el electro. Tenemos este electrocardiograma, ¿no? Y nos vemos lo primero de todo, ritmo, frecuencia, eje, repolarización y luego otras cosas. Entonces, el ritmo es sinusal, FA, flutter, ¿qué es? Entonces, sabéis que si es sinusal tendríamos que ver ondas PES en derivación 2 positivas. Y aquí, como estáis viendo, justo antes del QRS, no se ven ondas PES, ¿vale? No se ven. Por lo tanto, no parece un sinusal. ¿Qué más hay que mirar? Si los QRS son rítmicos, y os tenéis que fijar de que este y este es diferente a este. Hay mucha más distancia. Por lo tanto, no hay onda P y es arrítmico, tenemos que es una fibrilación auricular. Frecuencia, sabéis que la fibrilación auricular lo que hay que hacer es coger una tira de 10 segundos, contar los QRS, multiplicarlo por 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 por 6, 66. Con respuesta ventricular a 66 latidos por minuto, la cual es muy buena. Perfecto. El eje tenemos derivación 1, que es positivo, y en AVF, que está aquí, que es negativo. Por lo tanto, esto es un eje izquierdo. Si esto os genera dudas, hay un vídeo de esto en el canal. Bien, eje izquierdo y la repolarización, ¿vale? No nos están dando ningún dato el paciente, si viene por disnea, si viene por dolor, eso es lo fundamental. Entonces, repolarización, hay que mirar la onda T y el ST, que esté en su sitio, que esté el ST isoeléctrico. Y ya estáis fijándoos de que aquí algo pasa. Este ST tiene descenso en derivación 1, en AVL también. ¿Y qué estáis fijando? Que en derivación 3 tiene elevación del ST, por lo tanto, si contase dolor sería un escacest. En AVF también, sabéis que tiene que ser elevación en 2 derivaciones contiguas, y en derivación 2 también, por lo tanto, hay una elevación del ST inferior y que tiene una imagen especular en cara anterior. Perfecto, pues ya tenemos varias cosas. FA, respuesta ventricular controlada, tenemos un infarto inferior, y a mayores, fijaos, en V1, ¿qué morfología tiene? Tiene morfología de R, S, R'. ¿Esto os suena de algo? Del bloqueo de rama derecha. Y a mayores, si os fijáis, aunque aquí no se ve bien porque tiene un poco de elevación, tiene un eje izquierdo, o sea que puede tener también un hemibloqueo anterior izquierdo. Sabéis que la rama izquierda tiene una rama posterior y una rama anterior, pues se puede bloquear una de esas. En este caso se bloquea la rama anterior, por eso tenemos bloqueo de rama derecha, hemibloqueo anterior, FA e infarto inferior. ¿Qué hay que hacer? Ir a buscar la respuesta correcta. Entonces tenemos aquí opción 1, ritmo auricular desorganizado, que esto básicamente es una FA, con respuesta ventricular irregular, muy sugestiva de fibrilación auricular. Correcto. Como nos mandan la incorrecta, esta la tachamos. Alteración del sistema de conducción cardíaca con bloqueo bifascicular, bloqueo completo rama derecha y hemibloqueo anterior superior izquierdo. También lo hemos dicho. Alteración del sistema de conducción cardíaca con episodios de bloqueo auriculoventricular de alto grado o completo.
Esto no suena. Primero, la frecuencia era bastante alta como para que tuviera un bloqueo. Segundo, para que haya un bloqueo completo, ¿de acuerdo? Tiene que los QRS por definición sean rítmicos entre sí. Porque digamos que al estar bloqueado el nodo V, el siguiente marcapasos que coge el ritmo es un marcapasos que está inferior al nodo V y tendría que ir a la misma frecuencia. Por lo tanto, esta en este caso es falsa. Esta es la falsa. Esta va a ser la que tenemos que marcar. Y la elevación significativa del segmento ST en derivaciones inferiores muy sugestiva de isquemia miocárdica, por supuesto. Entonces, la respuesta incorrecta es esta. Podéis sacarla simplemente por descarte o razonando. Pero esta pregunta de electrocardiograma, que a priori puede resultar difícil porque hay que saber entenderlo, se responde muy fácil. Perfecto, pues tenemos ya primera de las preguntas zanjadas. Vamos ahora con otra pregunta. Solo os pido una cosa, suscribiros, no cuesta nada, es darle un botón y dejadme un like. Esto es gratis, me lleva tiempo, estoy saliente de guardia, vamos allá. Otra preguntita que tenemos por aquí, en este caso permitidme que hago la pantalla más grande. Esta también es de cardiología, sabéis que las preguntas de cardio son muy importantes, hay un número muy grande de preguntas de cardio en el MIR y suelen daros miedo. Pues no. Nos habla de un paciente de 65 años. ¿Qué patologías pasan en pacientes de 65 años y qué patologías no? Sabéis que esto es muy importante de cara pues, a infartos, disecciones de aorta, etc. ¿Qué tiene? Un antecedente de infarto de miocardio de cara anterior. Es decir, ya tiene una zona de necrosis. Y viene con una taquicardia de QRS ancho. Sabéis que las taquicardias de QRS ancho, digamos, la regla de que son TVs en el 80% de los casos y son TVs hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? Porque en principio una TV es más grave que una taquicardia supraventricular, por lo tanto hay que manejarlas todas como si fueran lo más grave. Que se acompaña de hipotensión, es decir, es una taquicardia de QRS ancho que está inestabilizando. Esa es la palabra, inestable, a nuestro paciente, ¿de acuerdo? Y obnubilación, es decir, que el paciente está con bajo gasto cardíaco, ¿vale? Está como dormido. ¿Por qué? Porque no le llega bien la sangre. Y te dice, ¿cuál es el tratamiento de elección? ¿Qué se hace cuando tienes algo que está inestabilizando a tu paciente y sobre todo cuando es una arritmia? Cardioversión, desfibrilación, me da igual. Tienes que chispar al paciente, reiniciar ese corazón porque ese paciente está muy malito. Ese paciente está grave y no tienes tiempo para ponerle medicación. Aquí nos dice, opción 1, lidocaína. Es un antiarrítmico. A veces se pone, por ejemplo, cuando un paciente está en el contexto de una parada isquémica que está haciendo muchas TVs, FVs. Bueno, en las guías no aparece, pero a veces se pone ya. Bueno, no. Amiodarona se suele poner para las taquicardias ventriculares, correcto, pero ¿qué pasa? Que el paciente está inestable, el paciente se te puede morir en un minuto. No. Procainamida también es un antiarrítmico que a lo mejor no suena, es buenísimo, hay estudios que dicen que son incluso mejor que la amiodarona en determinados pacientes, pero la idea es lo mismo, nuestro paciente no está estable, está inestable. Cuando un paciente está inestable con una taquicardia QRS ancho, se cardiovierte. Por lo tanto, cardioversión eléctrica urgente. Fundamental que sea sincronizada. Es decir, que chispe con el QRS. Porque a lo mejor si chispa sin ser sincronizada podemos degenerar en FV y tenemos un problema. Esta pregunta sencilla, con conceptos básicos, como el tema de la inestabilidad. Y ya para que aprendáis un poco más. ¿Por qué sospechamos de que es una TV y no una taquicardia supraventricular con aberrancia? Que la aberrancia básicamente es que si el corazón va muy rápido, una de las ramas, o la derecha o la izquierda, se bloquea porque no puede ir a esa frecuencia, ¿vale? Pues porque ha tenido un infarto, tiene una zona de necrosis en el ventrículo, una zona que puede haber generado esta taquicardia. Entonces ya tenéis que pensar en eso. Muy bien. Espero que estéis yendo bien, espero que os esté gustando estas preguntas. Vamos con otra pregunta y esta un poquito más densa, ¿de acuerdo? En el MIR hay veces que ponen preguntas largas. Son, por una parte, yo creo, para cansaros y también para que os comáis detalles. Entonces, lo más importante, ir subrayando. Mujer de 58 años que tras un catarro de vías altas, esto puede ser importante o no, ingresa al hospital por disnea de mínimos esfuerzos y disnea paroxística nocturna, es decir, insuficiencia cardíaca. Aquí hay que hacerse un esquema. El electrocardiograma muestra un ritmo sinusal a 70 latidos con bloqueo de rama izquierda.
hay que quedarse con los datos importantes. En el eco transtorácico se aprecia una FEBI del 25%, o sea, una disfunción ventricular severa. La coronariografía dice que no tiene nada, es decir, que no tiene enfermedad arterial. Y de las siguientes opciones de tratamiento, ¿cuál sería la combinación de fármacos recomendada que mejore su pronóstico y reduzca los ingresos hospitalarios? Es decir, ¿cómo tratamos una IC con FEBI menos de 35%? Es lo que nos está preguntando. Ya está. Esta se responde facilísimo. Solo lees el enunciado, te haces tu esquema y ya sabéis que los fármacos que han demostrado supervivencia son beta bloqueantes, sacubitrilo, valsartán o en su defecto ARA2 o IECA. Y SGLT2, que es un fármaco nuevo, que son los diuréticos estos de transportador de glucosa, que también han demostrado ser muy buenos, y los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Eso son los 4 fantásticos. Más allá de eso, seguimos escalando. Como tiene bloque de rama izquierda, a lo mejor podríamos plantear una terapia de resincronización cardíaca, pero una vez administrados todos estos fármacos, o por lo menos habiendo llegado a las dosis máximas de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos allá. Beta bloqueante, digoxina, ARNI y SGLT2. Bueno, podría ser, pero es que la digoxina realmente no ha aumentado la supervivencia y además está en ritmo sinusal. O sea que, no. Beta bloqueante, sí. Antagonistas de la aldosterona, sí. Ivabradina, no nos gusta demasiado. Además que la ivabradina se pone cuando el paciente está con tendencia a la taquicardia sinusal. Está a 70 latidos por minuto. Esta tampoco nos gusta. 3. Beta bloqueante, antagonista de la aldosterona, ARNI y milrinona. Esta nos gusta, el beta bloqueante, la antagonista de la aldosterona no nos gusta, el ARNI nos gusta, pero la milrinona, ¿sabéis lo que es? Pues yo os lo explico. La milrinona es un inotrópico positivo, como la dobutamina, pero que tiene cierto grado de vasodilatador pulmonar. Se podría poner cuando un paciente está en shock cardiogénico y tiene muchísima hipertensión pulmonar, pero no ha demostrado supervivencia, y menos aún este perfil de paciente, es decir, que en principio no está en shock, no te lo dicen. Por lo tanto, esta tampoco nos gusta. Por descarte, la 4. Vamos a ver si realmente lo hemos hecho bien. Beta bloqueante, sí. Antagonista de la aldosterona, sí. ARNI, sí. SGLT2, sí. Por lo tanto, los 4 fantásticos han ganado en esa pregunta. Hay que tener las ideas claras. Con las ideas claras no se falla nada. Otra pregunta. En este caso dejamos la cardiología, que ya ha habido varias preguntas en estos vídeos de cardiología, y vamos a una pregunta de EPOC. Paciente de 72 años, ¿de acuerdo? Que tiene un EPOC grave, que acude al servicio de urgencias taquimneico, está fatigado y usando musculatura accesoria. Tiene muchos datos de gravedad, entonces es un EPOC que está agudizado y que está grave. Bien, ¿está alerta? Importantísimo, ¿está alerta o está dormido? Ya veréis por qué. Está alerta y tiene una acidosis, sabéis que pueden ser metabólicas o respiratorias, con insuficiencia respiratoria y retenido carbónico. Acidosis, en este caso, parece que respiratoria porque no nos dicen nada del bicarbonato. Pesa broncodilatadores, sigue en insuficiencia respiratoria global con saturaciones por debajo del 94%. Es decir, que el paciente está muy malito. ¿Qué hacemos? Necesitamos que este paciente lave ese carbónico porque si no se va a ir durmiendo poco a poco, va a ir deprimiendo el centro respiratorio y se va a morir. Y por otra parte necesitamos que oxigene mejor. Entonces ya le has puesto broncodilatadores, se le ha puesto oxígeno seguramente, tampoco le puedes poner mucho oxígeno porque va a retener. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues aquí lo más importante es ¿incrementar la FIO2 para saturación del 99%? No, porque va a hacer que retenga carbónico y eso no es la solución. Administrar diuréticos por refractariedad no te está diciendo que tenga ningún dato de congestión y de hecho los diuréticos en determinados pacientes pueden provocar incluso pues cierto grado de broncoespasmo, lo cual tampoco viene bien. Y nos quedan las dos que seguramente sospechabais, que es intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva versus ventilación mecánica no invasiva. ¿Cuál de las dos? Bueno, tú dirás, si el paciente está grave, lo intubamos. Bueno, vamos a intentar no intubarlo. Pero ¿por qué podemos esperar y poner a lo mejor una BiPAP, ¿vale? Con esa IPAP y esa EPAP para intentar oxigenar y lavar el CO2. La ventilación mecánica no invasiva, la única diferencia es que pones una máscara que sella muy bien la cara. Si queréis hacemos un vídeo de ello, dejadmelo en comentarios. Y lo que va a conseguir es favorecer que entre el aire y a través de una PIP conseguir reclutar más alvéolos. Por una parte lavamos CO2, por otra parte oxigenamos mejor.
Pero la condición más importante es que el paciente tiene que estar despierto. Porque si tú le pones esto a un paciente que está con tendencia al sueño porque está muy malito, puedes meterle más gas, más aire en el estómago, provocar una broncoaspiración y liar la parda, para que nos entendamos. Entonces, la clave de esta pregunta es que está alerta. Y como está alerta, está despierto, podemos intentar ponerle una ventilación mecánica no invasiva y en caso de que no mejore, pues a lo mejor sí que es necesario intubarlo y a lo mejor es necesario relajarlo, ¿de acuerdo? Para conseguir una oxigenación adecuada. Pero la clave es EPOC grave agudizado que no responde, ventilación mecánica no invasiva, porque está alerta. Fundamental. Este concepto puede caer en el MIR. Y vamos ya con la última de las preguntas de hoy. Es de cardiología. Hombre de 70 años sometido hace 5 días a cirugía de revascularización coronaria que acude a urgencias por un síncope. Es decir, cirugía de revascularización coronaria más síncope. Es decir, nos están diciendo una pista. Eso tiene que ver, seguro. Tras el que persiste sensación de mareo. Entonces, síncope, recordad que tenemos los reflejos, los cardiogénicos y los ortostáticos. En este caso, todo orienta que va a ser cardiogénico. Nos dice que está hipotenso, hipotensión arterial. Algo pasa, está perdiendo sangre, está seguramente porque vasodilatación no cuadra. Parece que va a ser una caída del gasto cardíaco lo que le está pasando. La pregunta es ¿por qué? Ruidos cardíacos disminuidos y distensión venosa yugular. ¿Qué nos están diciendo, por favor? Esto te lo están enmascarando, pero te están diciendo algo muy típico, que es la tríada de Beck. Recordad, IBI, hipotensión y disminución de ruidos. ¿Y de qué era la tríada de Beck? Del derrame pericárdico, sobre todo del taponamiento cardíaco. El líquido está disminuyendo la precarga del lado derecho porque está comprimiendo al lado derecho, cae la tensión, las venas no son capaces de drenar en la aurícula derecha, por lo tanto aumenta la presión en las venas, hay ingurgitación venosa y como hay líquido disminuyen los ruidos. Tríada de Beck, muy importante, muy preguntable. Y además nos dice que tiene alternancia eléctrica en el electro. Yo no la he visto. Y eso que he tenido derrames pericárdicos muy severos, pero es muy típico, ¿no? De que como el corazón se está moviendo, los voltajes van cambiando de un lado a otro, porque las derivaciones se mantienen en su sitio. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable? Taponamiento cardíaco. Esto tenéis que ir buscándolo. ¿Podríais intentar descartarlo? Por supuesto, pero tenéis que ir buscándolo. Taponamiento cardíaco, tríada de Beck. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido muchísimo. Dejad 5 estrellas en el podcast, suscribiros, es gratis. Os lleva 30 segundos, a mí me lleva mucho más hacer este vídeo, así que nos vemos en el siguiente.